Una mirada rápida y superficial nos llevaría a negar todo vínculo entre el género policial y el gótico, o incluso a considerarlos opuestos entre sí. El policial sugiere racionalidad y realismo, lo contrario a esas mansiones oscuras donde un viento sobrenatural agita las cadenas. A lo sumo diríamos que uno retrata la violencia humana y el otro se centra en una violencia que viene de alguna otra parte, imposible de definir. Echemos entonces una mirada algo más profunda y hagamos un poco de historia. El siglo XVIII es el siglo de las luces, de la ilustración. Atrás quedaba la presunta tiniebla de la superchería medieval y la diosa razón venía a salvarnos a todos. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial constituyen respectivamente el símbolo político y el económico de este cambio, uno de los más radicales que experimentó Occidente. Hegel escribiría: todo lo racional es real, todo lo real es racional. El gótico echa sombra sobre esas luces y viene a recordarnos que Hegel miente, que hay una parte de lo real que nos excede y nos abruma, que nos acecha en los intersticios de lo tangible y lo cotidiano. El gótico, germen del romanticismo, es una prolongación estética de la concepción medieval del mundo. El policial clásico, por otra parte, aparenta ser el género de la razón. Hay consenso en que nace en 1841 con un relato de Edgar Allan Poe, Los crímenes de la calle Morgue. Auguste Dupin es el arquetípico detective del que beberán otros, como el célebre Sherlock Holmes. El surgimiento de las grandes urbes propicia el anonimato del individuo, una silueta que se diluye en la masa y por ende el anonimato también del crimen. Se necesita un ojo entrenado capaz de seguir indicios para detectar anomalías y encontrar así al culpable de un crimen entre una multitud de hombres que parecen idénticos. Ese ojo es el del detective, que además de tener una mente prodigiosa, debe gozar de una distancia científica respecto a la sociedad que estudia o en la que actúa. Por eso, como bien señala Ricardo Piglia, siempre es un outsider, un fuera del sistema. El detective no pertenece a ninguna institución, está fuera de la economía, lo financia su ayudante. El Watson de Holmes también es una social, carece de relaciones afectivas y especialmente de relaciones románticas, no integra ni siquiera la institución familia. De hecho, suele ser un célibe, al parecer invulnerable a los desarreglos intelectuales que suele provocar el deseo. Es una máquina de pensamiento puro, arquetipo que hasta hace poco, y para su desgracia, encarnaba un personaje no ficcional, Stephen Hawking, la imagen del cerebro sin cuerpo, el científico que, literalmente, no puede hacer otra cosa que pensar. Sin embargo, el detective sigue siendo un personaje literario al que por ende hay que dotar de características individuales. Por eso los autores suelen inventarles manías. Sherlock Holmes tomaba cocaína y tocaba la flauta. Hércules Poirot, por el contrario, era meticuloso hasta el extremo incluso en la decoración de su vivienda. Y el padre Brown de Chesterton era precisamente un padre, un sacerdote. Resulta irónico que en los casos de Chesterton siempre se insinúa una solución sobrenatural y es un hombre de fe quien los termina resolviendo por medio de la pura razón. Chesterton era católico y probablemente quería demostrar que pese a la opinión vulgar, fe y razón no se oponen sino que se complementan. Decíamos al principio que todo esto parece muy alejado del gótico. Sin embargo, investigadores como Freidonum Obeida no están de acuerdo con esto. Tanto el policial como el gótico nos posicionan frente a enigmas siniestros, caras ocultas y una causalidad subterránea entre una serie de acontecimientos extraordinarios. Maria Negroni, en La noche tiene 1000 ojos, título de su libro que homenajea una frase de Chesterton, apunta en una dirección similar a su manera. Ricardo Piglia, volvemos a él, concibe a un género como el desplazamiento respecto al otro. Cito unos párrafos de su libro El último lector. Cuando la historia de la calle Morgue está por comenzar, parece que vamos a encontrarnos con un relato de fantasmas, pero lo que aparece es algo totalmente distinto: el triunfo de la razón, un paso del universo sombrío del terror gótico al universo de la pura comprensión intelectual. Se sigue discutiendo sobre los muertos y la muerte, pero el criminal sustituye a los fantasmas. El género policial pone en dimensión interpretativa y racional la serie de hechos extraordinarios y asombrosos que son materia del gótico. Y si uno piensa que en el relato fundador del policial, el de los crímenes de la calle Morgue, el criminal termina por ser un gorila, es decir, una bestia, entiende mejor este paralelismo. El policial también trata con lo otro de la razón, eso que Hegel expulsaba de la realidad. El policial clásico, género tan entretenido como artificioso, presupone un mundo de orden.
El criminal es el monstruo, la anomalía, la falla, el sujeto que apura o retrasa su paso en el desfile de la organización social. El detective resuelve el crimen y así restaura el orden. El policial negro, en cambio, es una cosa completamente distinta. Surge en Estados Unidos allá por los años 20 del siglo pasado, se desarrolla en paralelo con la Primera y la Segunda Guerra, pasando por la Depresión del 29. Son tiempos en que las esperanzas iluministas se oyen tan cándidas como el soñado príncipe azul de una quinceañera. La diosa razón, la ciencia redentora, deriva en la bomba atómica. El proceso tecnológico ha provisto a la humanidad de un mayor poder destructivo. Bertolt Brecht se preguntó alguna vez qué era peor, si robar un banco o fundarlo. En las novelas de Hammett o Chandler no hay orden alguno, sino puro caos. Tampoco existen los inocentes absolutos. La sociedad entera es un crimen. Y la culpabilidad es una mera cuestión de grado. El detective trabaja por dinero, más orientado por la intuición y por el azar que por el método analítico. El enigma no es lo central aquí, sino las peripecias de la trama y la pintura de una ciudad viciosa y caída. El investigador se mete en el barro, se mezcla con los criminales, aprecia los atractivos del indispensable femme fatal. No hay nada que restaurar, ningún equilibrio que restituir salvo el del terror y la miseria. Los ricos aparecen como turbias figuras de poder y los policías a menudo son peones que ellos mueven con guante blanco sobre el tablero de sus nunca castigados delitos. En pocas palabras, el detective se mueve por el infierno. No en vano la versión en pantalla del género apodada film noir se sirve de las sombras tenebrosas del expresionismo alemán. Una vez más el gótico aparece como el hermano demente del policial o el policial como el hermano racional del gótico. O quizás se trate de dos tipos de locura, la neurosis y la esquizofrenia como patologías con un origen común, la noción de realidad que vacila y que tiembla como un pájaro negro sobre el espejo del agua. Pienso en Psicosis, esa magnífica ironía de Hitchcock de un policial que deja de serlo cuando ocurre un crimen, una película donde hay una casa embrujada que es en realidad la puesta en escena del embrujo de una mente, una casa donde hay un muerto que sigue tan muerto como siempre, pero que habla con una irritante voz de televisión que no se apaga nunca, una voz que nunca duerme, como años más tarde se dijo de algún espectro oriental. Y ya empiezo a pensar en David Lynch, en su Carretera perdida, y en el tono, las formas y arquetipos del policial negro como escapes alucinatorios de una frustrante realidad, o incluso en Mulholland Drive y en los monstruos que engendra el sueño de la razón, las vueltas banales de la intriga, como un carrusel que propicia el desvío de la mirada, la negación de un crimen concreto y de su atroz simpleza. El enigma es la memoria, y la verdad se oculta una vez más en los intersticios, los nexos ausentes, los hilos desgarrados de la causalidad. El detective, el contexto y el culpable se funden en una misma persona. Y por supuesto pienso en Twin Peaks, esa serie de la que, finalmente, hablaremos en el próximo video. Si les gustó esta primera parte introductoria, suscríbanse, pongan me gusta, activen la campanita para recibir la notificación de la segunda parte de este video y de todos los videos que vengan, compartan, súmense al Facebook del taller, y bueno, recuerden que esto es el Sur Taller Literario, que la literatura es un sueño dirigido y acá aprendemos a dirigir nuestros sueños. Hasta la próxima.